Ética en el siglo XXI, de Immanuel Kant a la bioética contemporánea. Introducción. La ética es un campo dinámico que evoluciona con la sociedad, pero a la vez se arraiga en profundos legados filosóficos y culturales. En pleno siglo XXI, nuestros debates morales beben de fuentes antiguas, desde preceptos religiosos hasta las ideas ilustradas de pensadores como Immanuel Kant, a la vez que encaran dilemas inéditos. Especialmente en ámbitos de la ciencia y la tecnología, bioética, inteligencia artificial, medio ambiente, etc. En estas páginas exploraremos la travesía de la ética occidental, de Kant a la bioética contemporánea, deteniéndonos en las visiones contrapuestas que la han moldeado. Examinaremos cómo el cristianismo forjó gran parte de la moral de Occidente, cuáles fueron las contribuciones de Kant en la Ilustración y qué críticas radicales emergieron después, como las de Friedrich Nietzsche. También abordaremos dilemas morales actuales, visiones consideradas moralmente correctas frente a posturas cuestionadas por su falta de ética. Y compararemos los valores occidentales con los de otras tradiciones culturales. El objetivo es ofrecer un panorama extenso y profundo, en un tono académico pero también narrativo, de los desafíos éticos del siglo XXI, con las voces a favor y en contra que enriquecen este debate continuo. Raíces de la ética occidental, del mundo clásico al cristianismo. Para entender la ética actual es necesario remontarse a sus raíces. La moral occidental se nutrió inicialmente de la filosofía grecorromana, la ética de Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, etc., pero fue el cristianismo el que, durante siglos, moldeó de manera decisiva los valores en Europa. A partir de la Antigüedad tardía y la Edad Media, la ética cristiana, inspirada en las enseñanzas de Jesús y en la tradición judeo-cristiana, impregnó las normas sociales y la noción de bien y mal en Occidente. Conceptos como la dignidad intrínseca de cada persona, la importancia del amor al prójimo, la compasión, la humildad y el perdón se volvieron ideales morales fundamentales. Muchas veces en contraste con los valores de las sociedades precristianas orientadas al honor y la fuerza. El historiador Tom Holland señala que el mandamiento del amor introducido por el cristianismo cambió el mundo de una vez y para siempre al promover valores antes impensables, como poner la otra mejilla o amar a los enemigos. Incluso en la era contemporánea, Occidente permanece firmemente atado a su pasado cristiano y a sus valores. Aunque muchos no se consideren religiosos, ideas hoy consideradas universales, por ejemplo, que los seres humanos tienen derechos, que nacen iguales, que merecen sustento, refugio y protección contra la persecución, no fueron evidentes en el mundo antiguo precristiano. Estas nociones de igualdad y derechos humanos tienen una clara raíz en la cosmovisión judeo-cristiana, según la cual todos somos hijos de Dios y poseemos un valor inherente. La ética cristiana se desarrolló integrando elementos de la filosofía clásica, por ejemplo, la noción de ley natural en Tomás de Aquino, inspirada en Aristóteles, con las enseñanzas bíblicas. Así, durante siglos, lo bueno en la moral occidental se asoció con virtudes cristianas, la caridad, la justicia divina, la honestidad, la castidad, la paciencia en la adversidad, etc. Este marco moral guió a Occidente en la valoración de la vida humana como sagrada, origen de la noción de inviolabilidad de la vida, y en la afirmación de la responsabilidad personal ante el bien y el mal. La influencia fue tan profunda que incluso valores seculares modernos, como los derechos humanos o la idea de la igualdad intrínseca de las personas, difícilmente se explican sin la herencia cristiana. En palabras de Holland, el propio humanismo no tiene sentido sin el cristianismo, ya que la reverencia humanista por la humanidad se basó en la idea bíblica de que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esta afirmación subraya cómo aún la ética laica actual se asienta sobre cimientos morales gestados por la tradición religiosa de Occidente. Por supuesto, la ética cristiana también tuvo sus sombras y detractores. Hubo épocas en que la imposición dogmática de ciertos preceptos morales llevó a intolerancia o violencias, como guerras de religión, persecución de herejías, etc., lo cual generó críticas hacia la moral eclesiástica. Sin embargo, en balance, muchos filósofos e historiadores, creyentes y no creyentes, reconocen que el cristianismo aportó una base ética que dignificó al individuo y limitó la crueldad inherente a las jerarquías antiguas. La noción de que toda vida humana tiene un valor incondicional, ya sea la de un rey o un mendigo, arraigó lentamente en Occidente gracias a la máxima cristiana de que no hay judío ni griego, siervo ni libre porque todos son uno, Gal 3:28. Este igualitarismo moral, aunque incumplido muchas veces en la práctica, sembró la semilla de ideales como la fraternidad universal, la abolición de la esclavitud y, en época moderna, la Declaración de Derechos Universales. La Ilustración y la ética de Immanuel Kant.
Llegado el siglo de las luces, Ilustración, el pensamiento occidental empezó a buscar fundamentos racionales y universales para la moral, más allá de la autoridad religiosa. En este contexto emerge la figura de Immanuel Kant, 1724 a 1804, cuyo aporte revolucionario fue proponer que la ética se basa en la razón autónoma y la voluntad de cada sujeto racional, no en mandatos externos. La ética kantiana es una teoría deontológica, basada en el deber, que afirma que lo único intrínsecamente bueno es la buena voluntad moral en términos kantianos. Una acción es moralmente correcta no por sus consecuencias sino por la intención del sujeto de obedecer la ley moral por puro respeto al deber. Kant sostiene que la razón humana puede descubrir principios morales válidos para todos, formulados como imperativos categóricos, es decir, mandatos universales e incondicionales de la razón. Práctica. El imperativo categórico es el corazón de la ética kantiana. Kant lo expresó en varias formulaciones equivalentes. Una de las más famosas es, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Esto significa que antes de actuar, debemos preguntarnos si la norma de nuestra acción podría aplicarse universalmente a todos sin contradicción. Si la respuesta es no, por ejemplo, una máxima que permita mentir cuando conviene no puede ser universal, porque socavaría la confianza general, entonces la acción es inmoral. Otra formulación fundamental del imperativo categórico es la de la humanidad como fin en sí misma, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Con esta idea, Kant introduce el principio de la dignidad humana. Cada ser racional tiene un valor absoluto, por lo cual nunca debe ser instrumentalizado para lograr fines ajenos. En términos prácticos, ningún ser humano puede ser usado como simple medio, porque es un fin en sí mismo dotado de razón y dignidad. Este principio tuvo enorme influencia en la concepción moderna de los derechos humanos y la ética de los derechos individuales, ya que prohíbe prácticas como la esclavitud, la explotación o cualquier trato que cosifique a la persona. Kant también enfatizó la autonomía moral. Los seres racionales no solo están sujetos a la ley moral, sino que son autolegisladores de esa ley. Es decir, en lugar de recibir normas morales heterónomas, impuestas desde fuera, por la tradición, la religión o la autoridad, cada individuo racional, mediante la razón, reconoce y se impone a sí mismo el deber moral. Esta noción de autonomía fue revolucionaria, pues coloca la conciencia y la razón individual como fuente de la ley ética universal. En su reino de los fines, Kant imagina una comunidad ideal donde cada persona actúa siguiendo máximas que podrían ser leyes universales, como si todos fuésemos legisladores en un reino moral común. La propuesta kantiana busca una ética formal y universal, no dicta contenidos morales específicos, no dice qué debemos hacer en cada situación concreta, sino cómo debemos orientarnos para decidir, por medio del test de universalidad y respeto por las personas. Así, frente a un dilema, Kant nos pide actuar de modo que nuestra elección pueda valer como regla para cualquiera y que nunca viole la dignidad de los involucrados. Por ejemplo, ante el dilema de decir la verdad o mentir, la ética kantiana mandata la veracidad absoluta, incluso si una mentira pudiera traer buenas consecuencias inmediatas. Socava la confianza y por tanto no es moralmente admisible mentir bajo ninguna circunstancia. Este rigor de principios refleja la convicción de Kant de que la moral no es cuestión de cálculos cambiantes, sino de principios firmes. En resumen, Kant defiende principios morales inviolables, obligaciones que no deben romperse por nada, por ejemplo, no mentir, no matar a un inocente, etc. Confiando en que la razón nos muestra estos deberes necesarios. La ética kantiana, por su carácter exigente y basado en absolutos racionales, recibió tanto adhesiones entusiastas como críticas feroces. Por un lado, se la ha alabado por dignificar al individuo, al nunca permitir usarlo como medio, y por proporcionar un fundamento lógico a la moral universal, independiente de culturas o religiones. Es innegable que Kant sentó bases para la idea moderna de que todas las personas merecen igual respeto por el simple hecho de ser agentes racionales. Por otro lado, críticos como Hegel, Schopenhauer o posteriormente los utilitaristas, objetaron que la ética kantiana podía ser demasiado formalista y desconectada de la realidad concreta humana. También se cuestionó su inflexibilidad. ¿Es realmente inmoral mentir para salvar una vida inocente? Kant, con su deber perfecto de veracidad, diría que incluso en ese caso no debemos mentir. Lo cual a algunos les parece una crueldad del imperativo categórico frente a nuestras intuiciones compasivas. Estas tensiones abren paso a visiones éticas alternativas que exploraré en la siguiente sección.
Deontologismo vs consecuencialismo, visiones enfrentadas y dilemas morales. El debate entre principios absolutos y cálculo de consecuencias se intensificó en la filosofía moral tras Kant. Mientras él encarna la posición deontológica, ética del deber incondicional, otros pensadores propusieron que el criterio último de la moralidad debía ser el resultado de las acciones, es decir, su capacidad de producir bienestar o evitar el sufrimiento. Surge así el utilitarismo, fundado por Jeremy Bentham y desarrollado por John Stuart Mill en el siglo XIX. Según el utilitarismo clásico, la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos. Esta doctrina, resumen del consecuencialismo, sostiene que lo correcto o incorrecto se determina evaluando las consecuencias de nuestros actos y escogiendo aquello que maximice la utilidad o felicidad agregada. En otras palabras, una mentira, una promesa rota o incluso un acto de violencia podrían justificarse moralmente si conducen al mejor resultado global, por ejemplo, salvar muchas vidas, mientras que, inversamente, decir siempre la verdad o cumplir con un deber podría ser reprobable si causara más daño que bien. Esta contraposición entre la ética deontológica, tipo Kant, y la ética teleológica o consecuencialista, tipo utilitarismo, generó visiones contrarias sobre qué es moralmente correcto. Para Kant y los deontólogos, ciertas acciones están bien o mal en sí mismas, independientemente de lo que suceda después. Para los utilitaristas, el fin sí puede justificar los medios en nombre de un bien mayor. Por ejemplo, consideremos el célebre dilema del tranvía. ¿Está bien desviar un tren fuera de control para sacrificar a una persona si con ello salvamos a 5? Un kantiano típico respondería que no es ético matar deliberadamente a alguien inocente, aunque sea para salvar a otros, porque usar a una persona como medio va contra su dignidad inviolable. Un utilitarista replicaría que lo correcto es minimizar el mal total, así que sacrificar a uno para salvar a 5 sería moralmente preferible por el balance de vidas salvadas. Ambos tienen fundamentos éticos distintos, uno prioriza el respeto absoluto a reglas o derechos individuales, el otro prioriza el cálculo del bienestar colectivo. Estos enfoques opuestos pusieron de relieve la existencia de dilemas morales donde cualquier decisión parece conllevar una falta ética bajo algún prisma. ¿Es correcto mentir para proteger a un inocente? Kant diría no, nunca mentir, mientras que una ética de la compasión o utilitaria diría sí, la vida del inocente vale más que la regla de honestidad. ¿Es correcto quebrantar una promesa para evitar una catástrofe? El deontologismo enfatiza la importancia de la promesa como deber, el consecuencialismo enfatiza evitar la catástrofe. En la práctica, las personas suelen ponderar ambos aspectos, sentimos que hay valores inviolables, pero también que el contexto importa. Por eso, en ética aplicada, a menudo se combinan consideraciones de principios, derechos, justicia, con consideraciones de consecuencias, bien común, utilidad. Un claro ejemplo contemporáneo es el debate sobre la tortura en casos extremos. Como el famoso escenario de la bomba de tiempo, ¿se justificaría éticamente torturar a un terrorista para obtener información que podría salvar miles de vidas? Para un kantiano o un defensor de derechos humanos absolutos, la tortura está intrínsecamente mal y no es permisible sin importar la situación. Para un consecuencialista extremo, podría ser aceptable si con ello se evitan muchas muertes. Aunque muchos utilitaristas rechazan la tortura, al menos reconocen la dificultad del dilema según el caso. Así, este tipo de dilemas enfrentan visiones éticas opuestas. Por un lado, quienes sostienen que hay líneas rojas morales que no deben cruzarse, y por otro lado quienes argumentan que a veces el fin último, salvar vidas, evitar un mal mayor, puede obligarnos a actos normalmente inmorales. En filosofía, estas tensiones enriquecieron el panorama. Además del utilitarismo, surgieron otras teorías como la ética de las virtudes, que retoma a Aristóteles, enfatizando el carácter virtuoso más que reglas o consecuencias, la ética del cuidado, que destaca la empatía y las relaciones, el pragmatismo moral y múltiples variantes intermedias. Todas buscan responder a la pregunta, ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? Y las respuestas varían, la intención y el deber, Kant, el resultado beneficioso, Bentham/Mill, la excelencia del carácter, Aristóteles, la voluntad divina, moral religiosa tradicional, etc. Cada respuesta ofrece criterios distintos para juzgar las acciones, lo que a su vez provoca debates éticos intensos en nuestra cultura plural. En la realidad del siglo XXI, esta pluralidad se refleja en discusiones sobre políticas y decisiones morales controvertidas. Tomemos el tema de la eutanasia. ¿Es moralmente admisible ayudar a morir a alguien que sufre intensamente?
Una postura deontológica estricta basada en el deber de no matar dirá que nunca es ético quitar la vida. Una postura centrada en la compasión por el sufrimiento ajeno podría defender que en ciertos casos permitir una muerte digna es lo más humano y benéfico. Ambos lados invocan la ética, pero con prioridades diferentes: santidad de la vida vs calidad de vida y autonomía. Lo mismo ocurre con dilemas como el aborto, la pena de muerte, la guerra justa, etc. Se enfrentan visiones moralmente convencidas, unas acusando falta de ética a las otras según sus valores. En suma, las visiones éticas moralmente correctas difieren según el marco adoptado, y lo que para unos es un imperativo moral para otros puede ser una opción reprobable, y viceversa. Esta coexistencia de perspectivas obliga a un diálogo permanente y a reconocer la complejidad de los dilemas morales, donde a veces ninguna solución es completamente pura. La crítica de Nietzsche: moralidad, cristianismo y transvaloración de los valores. Si Kant representa el ideal ilustrado de una moral universal basada en la razón, Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, encarna la voz del anticonformista que dinamita muchos de esos ideales. Nietzsche es célebre por su crítica radical a la moral tradicional occidental, especialmente la derivada del cristianismo y del racionalismo moderno. Donde Kant veía la culminación de la razón práctica en principios universales, Nietzsche veía una continuación del mismo espíritu que, según él, negaba los instintos vitales. Donde la ética judeo-cristiana predicaba compasión y humildad, Nietzsche veía una moral de esclavos nacida del resentimiento. Su filosofía propuso una transvaloración de todos los valores, es decir, una inversión o reevaluación completa de las nociones de bien y mal imperantes. En la genealogía de la moral 1887 Nietzsche analiza el origen de nuestros juicios morales y plantea que no siempre bueno y malo significaron lo mismo: hubo una moral aristocrática originaria, de los señores. Y una moral resentida surgida en los oprimidos, de los esclavos. En las aristocracias antiguas, bueno era sinónimo de noble, poderoso, fuerte, mientras malo significaba débil, cobarde o viles costumbres. Esta es la moral de señores, afirmadora de la vida y de sí misma, donde la excelencia, el orgullo y la fuerza vital eran valores positivos. En cambio, los débiles y sometidos, incapaces de imponerse por la fuerza, habrían llevado a cabo una rebelión de los esclavos en la moral, volteando la tabla de valores según Nietzsche. Este vuelco histórico ocurrió con el pueblo judío antiguo y culminó con el cristianismo primitivo. Los esclavos, o pueblos oprimidos, llenos de resentimiento contra sus amos, etiquetaron como malos precisamente los atributos de los fuertes: el orgullo, la afirmación de sí, la riqueza, la dureza, y declararon buenas las cualidades de los débiles: la humildad, la obediencia, la compasión, la mansedumbre. De este modo, argumenta Nietzsche, nacen los valores morales cristianos, exaltando la pobreza de espíritu, la modestia, la piedad, el sacrificio, mientras se demoniza la búsqueda del poder o el gozo terrenal. Los últimos serán los primeros es para Nietzsche el lema central de esta moral de esclavos que invierte quién es bueno y quién malo. En un pasaje provocador, Nietzsche, en la voz de su alter ego Zaratustra o en el Anticristo, llega a formular: ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Lo más dañino, más que cualquier vicio, es la compasión activa por todos los débiles y fracasados. El cristianismo, esta dura sentencia resume su visión: la moral tradicional, cristiana, exalta valores que niegan la vida y protegen a los débiles y fracasados, convirtiendo en virtud lo que él considera síntomas de decadencia. Nietzsche denuncia que la ética judeocristiana, un platonismo para el pueblo en sus palabras, pone un mundo ideal, el cielo, la santidad, por encima del mundo real, y con ello devalúa la única vida que tenemos para él. Se trata de una moral nihilista, pues niega los instintos naturales y desprecia la vida terrenal en favor de fantasías trascendentes. La famosa frase «Dios ha muerto» simboliza el derrumbe de esos valores absolutos. En la modernidad, dice Nietzsche, las creencias tradicionales pierden fuerza, muere la fe en Dios, y, con ello, se desmorona la estructura moral que dependía de un orden divino. Este vacío deja a Occidente ante el abismo del nihilismo. Si ya no creemos en un fundamento trascendente para el bien y el mal, ¿todo está permitido? ¿Cómo evitar la desesperación o la ausencia total de valores? La respuesta de Nietzsche no fue simplemente todo vale. Al contrario, urgió a crear nuevos valores. Planteó la necesidad de una transmutación de los valores, sustituir la moral decadente, cristiana, ilustrada, por una ética afirmativa de la vida.
Introduce la figura del Übermensch, traducido como superhombre u hombre superior, un ser humano futuro capaz de superar al último hombre, conformista y mediocre, y establecer su propio sí a la vida. Más allá del bien y el mal convencionales, el Übermensch sería aquel que crea su tabla de valores desde la vitalidad, que dice sí a la vida en toda su tragedia y belleza, sin refugiarse en moralinas de débiles. Esta idea, más poética y profética que programática, exhorta a los espíritus libres a liberarse de la moral gregaria y afirmar valores como la creatividad, la grandeza, la voluntad de poder. Entendida no como tiranía sobre otros, sino como expansión de la propia potencia creativa. Nietzsche admiraba la figura del artista trágico o del filósofo independiente que rompe con las cadenas de la moral convencional y vive bajo sus propias normas autoimpuestas, celebrando la vida en sus contrastes. La crítica nietzscheana generó enormes polémicas. Para muchos, Nietzsche puso el dedo en la llaga de cierta hipocresía moral, mostró cómo a veces la compasión puede ocultar envidia, o cómo ideales sublimes pueden nacer de impulsos nada nobles. El resentimiento de quien es impotente. Su genealogía de la moral desenmascaró la historia detrás de valores que dábamos por sentados, revelando sus orígenes relativos. Sin embargo, sus ideas también fueron, mal, interpretadas de formas peligrosas, sacadas de contexto, nociones como moral de señores, superhombre o voluntad de poder alimentaron ideologías de supremacismo y violencia en el siglo XX. Nietzsche fue usado, injustamente, según la mayoría de estudiosos, como inspirador del nazismo, distorsionando su pensamiento. Nietzsche no defendía la crueldad gratuita ni la opresión de masas, más bien despreciaba la mentalidad de rebaño y abogaba por una superación individual. Aún así, su rechazo de la igualdad y de la compasión universal choca frontalmente con la ética humanista que muchos consideran moralmente correcta. Para una mentalidad cristiana o kantiana, Nietzsche pareciera propugnar una visión poco ética o amoral, en la que cada fuerte impone su ley. Él mismo diría que se sitúa más allá de las nociones convencionales de bien y mal, no promueve la maldad por sí, sino que cuestiona la validez de la moral tradicional. En cualquier caso, Nietzsche logró que la filosofía se replanteara los fundamentos de la moral. Su influencia en la ética contemporánea se percibe en corrientes posmodernas que desconfían de los absolutos morales y enfatizan el relativismo cultural o el perspectivismo moral. Tras Nietzsche, y eventos históricos terribles que sacudieron la fe en el progreso moral, como las guerras mundiales y genocidios del siglo XX, la ética occidental entró en un periodo de autocrítica. Ya no se cree tan ciegamente en verdades morales universales evidentes. Se reconoce la diversidad de valores y la necesidad de diálogo entre ellos. Al mismo tiempo, horrorizada por los excesos del nihilismo y el fanatismo, la humanidad después de Auschwitz se aferró de nuevo a ciertos principios inviolables, como los derechos humanos proclamados en 1948. Podría decirse que oscilamos entre Kant y Nietzsche, valoramos principios universales de dignidad y derechos, legado kantiano cristiano, pero con una actitud crítica, conscientes de que toda moral tiene una historia y un riesgo de imposición. En la siguiente sección, veremos cómo estas corrientes desembocan en la ética aplicada de hoy, especialmente en la bioética, donde nuevos dilemas requieren equilibrar principios, consecuencias, valores tradicionales y visiones novedosas. Bioética contemporánea, nuevos dilemas en el siglo XXI. La estructura del ADN representa los desafíos éticos que surgen con los avances en genética, un campo crucial de la bioética contemporánea. En las últimas décadas, la explosión del conocimiento científico y tecnológico ha dado lugar a una rama ética específica, la bioética. Este campo nace a mediados del siglo XX, formalizado por autores como Van Rensselaer Potter, y se define como el estudio de las cuestiones morales derivadas de la vida, la salud y las ciencias biomédicas a grandes rasgos. La bioética actúa como un puente entre las ciencias de la vida y la ética tradicional, examinando qué debe permitirse o no en ámbitos como la medicina, la biología, la genética y el medio ambiente. Su surgimiento respondió a avances asombrosos, pero también inquietantes, de la ciencia, trasplantes de órganos, experimentación con seres humanos, revelada cruelmente en los juicios de Nuremberg. Biotecnologías capaces de manipular la genética, prolongar la vida o incluso crear nuevas formas de vida. Todo aquello que antes era dominio de la fantasía, alterar genes, prolongar la vida indefinidamente, controlar la natalidad a voluntad, inteligencia artificial con autonomía, se volvió técnicamente posible, obligando a preguntarnos, ¿es ético hacer todo lo que podemos hacer? La bioética responde enfáticamente que no todo lo científicamente posible es éticamente admisible. Este principio simple guía múltiples regulaciones.
El hecho de que tengamos la capacidad técnica de realizar cierto procedimiento, por ejemplo, clonar un ser humano o diseñar embriones a la carta, no implica automáticamente que debamos hacerlo si choca con valores morales fundamentales. La bioética trabaja para establecer límites éticos al poder científico, buscando un equilibrio entre aprovechar los avances para el bien de la humanidad y prevenir abusos o daños. Por ejemplo, en 1967 se logró el primer trasplante de corazón, surgieron de inmediato dilemas sobre la definición de la muerte y el consentimiento del donante. En los años 70 se desarrolló la fertilización in vitro, la sociedad debatió sobre las implicaciones de la reproducción asistida y el estatus de los embriones congelados. Más recientemente, la edición genética mediante CRISPR ha planteado el escenario de eliminar enfermedades hereditarias, pero también el espectro de bebés de diseño genéticamente optimizados. Una frontera que inquieta profundamente desde la perspectiva moral. Para estructurar la reflexión, los fundadores de la bioética, especialmente en el contexto de la medicina, enunciaron 4 principios éticos básicos que deben guiar las decisiones sanitarias y científicas: autonomía, respeto a la capacidad de las personas para decidir por sí mismas. En bioética clínica, esto se traduce en el consentimiento informado, ningún tratamiento médico debe imponerse coercitivamente. El paciente autónomo tiene derecho a aceptar o rechazar intervenciones. La autonomía protege la dignidad individual, evitando volver a épocas donde los médicos o el Estado decidían paternalmente sin contar con la persona afectada. Beneficencia, obligación de actuar en beneficio del paciente o del ser afectado. Implica buscar el mayor bienestar y proteger sin dañar. Es un eco del principio hipocrático de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, ampliado a promover activamente el bien. No maleficencia, estrechamente ligado al anterior, manda no causar daño intencionado. En la práctica, significa que aun persiguiendo un bien, hay límites, no todo vale si implica hacer daño grave a alguien. Por ejemplo, probar una terapia nueva no puede hacerse sacrificando a unos en pos del posible beneficio de otros, el daño debe evitarse o reducirse al mínimo indispensable. Justicia, exige equidad en la distribución de riesgos, beneficios, recursos y responsabilidades en salud. Esto concierne a la justicia distributiva, quien recibe tratamientos costosos o escasos, cómo evitar la discriminación y a tratar casos similares de forma similar. La justicia bioética busca que las innovaciones no solo beneficien a unos pocos privilegiados mientras otros quedan excluidos. Estos principios, si bien no resuelven automáticamente todos los dilemas, a veces chocan entre sí. Por ejemplo, autonomía vs beneficencia en el caso de un paciente que rechaza un tratamiento que le salvaría la vida. Ofrecen un marco para deliberar casos complejos. La bioética se mueve en una tensión constante, por un lado, la esperanza de curar, mejorar y salvar vidas mediante la tecnología, por otro, el temor a cruzar límites peligrosos y comprometer valores humanos fundamentales. En el siglo XXI, los desafíos bioéticos se han multiplicado. Podemos mencionar algunos de los dilemas contemporáneos más relevantes en este campo. Genética y biotecnología, la posibilidad de editar genes humanos, terapia génica, ofrece curar enfermedades hereditarias, pero plantea dilemas sobre modificaciones heredables que podrían alterar la línea germinal humana. ¿Deberíamos permitir editar embriones para eliminar una predisposición al cáncer? ¿Y para seleccionar rasgos no médicos, altura, inteligencia? La clonación humana es técnicamente plausible desde que en 1996 nació la oveja Dolly. La comunidad internacional en general la considera éticamente inaceptable en humanos. Pero el debate de fondo, sobre identidad, instrumentalización de la vida, etc., persiste. También surgen dilemas con los organismos genéticamente modificados y la biología sintética. ¿Hasta dónde jugar a ser dioses creando o modificando formas de vida? Reproducción asistida y derechos reproductivos, técnicas como la fecundación in vitro, la donación de gametos, los vientres de alquiler, gestación subrogada y, a futuro, potenciales úteros artificiales, generan preguntas éticas sobre la naturaleza de la parentalidad, la comercialización del cuerpo y el bienestar de los niños resultantes. Asimismo, debates sobre el aborto siguen vigentes. El avance científico permite viabilidad de fetos cada vez más prematuros por un lado y mejores diagnósticos prenatales por otro, lo que reaviva cuestiones sobre los límites éticos de la interrupción del embarazo. Final de la vida. La prolongación de la vida mediante soporte vital plantea el dilema del encarnizamiento terapéutico, cuando es moralmente correcto retirar soportes y permitir la muerte natural.
La eutanasia y suicidio asistido están en discusión en muchas sociedades, enfrentando el principio de sacralidad de la vida con la autonomía y el deseo de evitar sufrimiento extremo. La bioética trata de fijar criterios. Terminalidad de la enfermedad, sufrimiento insoportable, capacidad de decisión del paciente, etc., para estos casos límite. Distribución de recursos sanitarios, no es una cuestión menor decidir cómo asignar recursos médicos limitados. En emergencias, como la pandemia de COVID-19, surgieron dilemas trágicos: ¿quién recibe un respirador cuando no hay suficientes? La justicia demanda criterios equitativos, pero cualquiera que se aplique, priorizar al más joven, al más grave, al primero en llegar, tiene implicaciones éticas profundas. El principio utilitarista de salvar al mayor número chocó con el deber de tratar a todos por igual. Estas discusiones obligaron a explicitar marcos éticos en protocolos hospitalarios. Medio ambiente y ética global, la bioética se ha extendido también a preocupaciones ecológicas y de salud pública global. Por ejemplo, discutir la ética del cambio climático. Las decisiones de hoy afectan a generaciones futuras que no tienen voz en el presente. ¿Qué responsabilidad ética tenemos con esas personas por nacer o con otras especies? El concepto de justicia intergeneracional surge, ampliando el horizonte moral más allá de la inmediatez. También la alimentación, la explotación animal, en granjas industriales, experimentación científica, entran en el debate bioético bajo la idea de bienestar de los seres sintientes y respeto al medio ambiente. En síntesis, la bioética en el siglo XXI se enfrenta a dilemas inéditos, donde a menudo hay visiones éticas en conflicto. Algunas voces abogan por la libertad de investigación y la promesa de mejoras, argumentando desde la beneficencia, el progreso, incluso el mercado, mientras otras alertan sobre peligros morales, apelando a la dignidad, la sacralidad de la vida o la precaución. Por ejemplo, en el terreno de la inteligencia artificial y la digitalización de la salud, el uso de Big Data y algoritmos para diagnósticos o decisiones médicas puede mejorar la eficiencia, pero plantea retos de privacidad, autonomía. Un paciente aceptará decisiones de una IA, e incluso equidad, riesgo de sesgos discriminatorios en los algoritmos. La bioética está, por tanto, en la intersección de muchas disciplinas y obliga a un diálogo continuo entre científicos, filósofos, juristas, políticos y la sociedad civil, para navegar las aguas de la modernidad tecnológica sin perder el rumbo ético. Ética global, diálogo entre Occidente y otras tradiciones. Hasta ahora, hemos focalizado la ética occidental, pero en un mundo globalizado es crucial reconocer y comparar otras tradiciones éticas. Los valores morales no son uniformes en todas las culturas. De hecho, uno de los grandes retos del siglo XXI es lograr entendimiento y consensos éticos globales en medio de la diversidad. Nuestra pregunta inicial, ¿de dónde proviene nuestra ética?, podría responderse en Occidente con de la tradición greco-judeocristiana e ilustrada, pero en otras regiones la respuesta invocaría fuentes diferentes. El confucianismo y el budismo en gran parte de Asia Oriental, el hinduismo y corrientes filosóficas de la India, la ética islámica en los países musulmanes, entre otras. Estas tradiciones presentan énfasis éticos distintos. Por ejemplo, en la ética confuciana, predominante históricamente en China, Corea, Japón, la moral se centra en la armonía social, el respeto a la jerarquía familiar y social, y el cumplimiento de los deberes de rol: hijo-padre, súbdito-gobernante, etc. La virtud clave es el filial piety, respeto a los mayores y ancestros, y la lealtad, más que la autonomía individual. Así, Oriente tradicionalmente valora más el colectivismo y la armonía grupal, mientras que Occidente moderno exalta el individualismo y la autonomía personal. En muchas sociedades orientales se espera que el individuo actúe pensando en el bien del grupo, familia, comunidad, a veces sacrificando sus intereses personales en pos de la armonía colectiva. En Occidente, influido por el cristianismo, que introdujo la idea del alma individual valiosa, y por la Ilustración liberal, se tiende a ver a cada persona como independiente y con derechos inalienables, fomentando la libertad de expresión, la búsqueda del proyecto personal y la igualdad en dignidad. Esto no significa que en Oriente no existan derechos o que en Occidente no importe la comunidad, son cuestiones de acento. Por ejemplo, la jerarquía social es más marcada y aceptada en culturas orientales. Confucio elaboró una ética de las relaciones desiguales pero armónicas: padre sobre hijo, gobernante sobre súbdito, hombre sobre mujer, etc., con responsabilidades mutuas, mientras que en Occidente la tendencia desde la Ilustración ha sido cuestionar la autoridad y promover la mayor igualdad posible entre ciudadanos. Otra diferencia histórica: la espiritualidad y la fuente de la moral.
En Occidente, la moral tradicional estuvo unida a la religión judeo-cristiana, pero en la modernidad se ha secularizado, buscando fundamentos racionales o humanistas. En Oriente, la ética a menudo se presentó más como filosofía de vida que como mandato divino. El budismo, por ejemplo, propone principios éticos, no violencia, veracidad, compasión, pero no como órdenes de un dios, sino como caminos para aliviar el sufrimiento universal. En la India, el concepto de dharma representa el orden moral cósmico y la obligación personal según la posición de uno en la sociedad y la etapa de la vida. En las sociedades islámicas, por otro lado, la Sharia, ley islámica, y las enseñanzas del Corán siguen siendo una base explícita de la moral, mezclando religión, ley y ética en un solo marco. Esto contrasta con la ética laica occidental, que busca principios válidos con independencia de la fe religiosa, especialmente tras la Ilustración. El siglo XXI se caracteriza por la interconexión, diferentes éticas regionales entran en contacto como nunca antes. Esto puede generar tensiones, por ejemplo, la noción occidental de derechos individuales universales a veces choca con valores comunitarios o religiosos en otras culturas. Un caso muy debatido es el de los derechos de las mujeres. Los países occidentales, y muchos otros, proclaman la igualdad de género como principio ético y jurídico, mientras que en sociedades tradicionales, sean cristianas, musulmanas, hindúes, etc., persisten roles de género muy desiguales justificadas por costumbre o creencia. ¿Es esto una diferencia ética cultural aceptable, relativismo moral, o hay un mínimo universal de justicia que debería prevalecer, universalismo moral? Preguntas similares surgen con la libertad de expresión, los derechos LGBT, el concepto de corrupción, la pena capital, etc. En algunos lugares, la blasfemia se considera el colmo de la inmoralidad, punible incluso con muerte. Mientras que en la ética secular occidental la blasfemia entra en la libertad de expresión aunque hiera sensibilidades religiosas. Estas diferencias marcadas requieren un delicado balance entre respeto cultural y defensa de principios éticos globales desde una perspectiva histórica. Se puede argumentar que la globalización está impulsando cierta convergencia ética en torno a valores compartidos, al menos a nivel de discurso. La idea de derechos humanos universales ha sido aceptada, al menos formalmente, por la mayoría de naciones, y nociones como la dignidad de la persona, la paz, la solidaridad internacional, etc. aparecen en declaraciones de la ONU y otros foros globales. No obstante, en la práctica las diferencias persisten. Filósofos contemporáneos como Martha Nussbaum han propuesto enfoques como la ética de las capacidades que intenta ser interculturalmente sensible y a la vez universalista, buscando lo que todo ser humano requeriría para florecer sin imponer una sola tradición. Otros abogan por el diálogo interreligioso e intercultural para encontrar mínimos éticos comunes, por ejemplo, la regla de oro, trata a los demás como querría ser tratado. Aparece en diversas formas en muchas religiones y podría ser un punto de encuentro. En suma, nuestra ética proviene en gran medida de Occidente cristiano e ilustrado, pero en el mundo actual se enriquece y contrasta con otras éticas del planeta. El siglo XXI nos presenta el reto de una ética global plural, reconocer la diversidad de valores y al mismo tiempo trabajar por principios que trasciendan fronteras, necesarios para enfrentar problemas globales como el cambio climático, las pandemias, la desigualdad extrema o los conflictos culturales. Probablemente, lograr una convivencia ética global requerirá ejercer la tolerancia y la empatía, entendiendo el contexto de los demás, pero también sosteniendo un núcleo de valores sin los cuales la dignidad humana se ve comprometida, por ejemplo, la prohibición de la tortura, la esclavitud, el genocidio, etc., que casi todas las culturas actuales, al menos oficialmente, condenan. La ética del siglo XXI, por tanto, no es monolítica, es un diálogo constante entre tradición y modernidad, entre Oriente y Occidente, entre el pasado que nos formó y el futuro que nos desafía. Conclusión. A modo de cierre, la exploración desde Kant hasta la bioética contemporánea nos muestra una travesía fascinante y compleja. Partimos de una ética occidental cimentada en ideales religiosos y filosóficos que proclamaban la dignidad del individuo, el deber y la virtud. Vimos cómo Immanuel Kant cristalizó la aspiración de una moral universal racional, otorgando al deber y la autonomía un sitial central. Luego, a través de la dialéctica de visiones opuestas, deontólogos versus consecuencialistas, absolutistas versus relativistas, comprendimos que la ética no es estática ni unívoca, es un campo de debate, de contradicción fecunda.
La voz disruptiva de Nietzsche rompió esquemas, poniendo de relieve la genealogía y las fisuras de la moral establecida, e invitando a revaluar nuestros valores en función de la vida. Hoy, en el siglo XXI, esos hilos convergen en un escenario inédito. Los dilemas de la bioética y de la tecnología nos obligan a aplicar antiguos principios a nuevas realidades y a inventar quizás principios adicionales. Debemos decidir qué significa hacer el bien cuando podemos reescribir el libro de la vida con ingeniería genética o cuando inteligencias artificiales toman decisiones por nosotros. El avance científico nos otorga poder casi prometeico y con él aumenta la responsabilidad moral. La ética del presente debe ser tan audaz y evolucionada como nuestros inventos, para garantizar que la humanidad no pierda su brújula humanista en medio del progreso. Asimismo, la ética del siglo XXI es global o no será. Ninguna cultura ni nación puede arrogarse dictar unilateralmente lo que es correcto para toda la humanidad. Necesitamos un ethos mundial compartido, construido desde las múltiples voces. Esto implica reconocer la validez de diversas experiencias morales, pero también forjar acuerdos sobre lo fundamental, la paz, los derechos básicos, la protección de los vulnerables, el cuidado del planeta que compartimos. En este sentido, podemos ver una convergencia incipiente en ideales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, aunque originada en gran medida en pensamiento occidental, ha sido adoptada por la comunidad internacional como referente ético común. Para terminar, podríamos usar una metáfora: la ética en el siglo XXI es como un gran río formado por muchos afluentes. Uno proviene de Kant y la Ilustración, racionalidad, universalidad, autonomía; otro de la corriente judeo-cristiana, dignidad sagrada, amor al prójimo; otros más de las tradiciones orientales, armonía, compasión budista, deber confuciano, y de voces críticas como la de Nietzsche, autenticidad, afirmación de la vida. En su cauce actual, ese río va encontrando nuevos obstáculos: biotecnología, globalización, crisis ecológica, que lo obligan a abrirse camino creativo, sin desbordarse destruyendo todo a su paso. Nuestra tarea colectiva es canalizar esa corriente ética para que siga fertilizando la convivencia humana y la justicia, evitando que se estanque en dogmas inflexibles o se desborde en relativismos peligrosos. En definitiva, la ética en el siglo XXI se halla en un punto de inflexión, entre la herencia de Kant y la bioética futura, entre lo eterno y lo cambiante, entre lo local y lo global. Continuamente nos plantea preguntas difíciles, dilemas sin respuestas obvias, pero también nos brinda la brújula de valores arraigados en la experiencia humana. Como dijo Kant, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí siguen asombrándonos, y como insinuó Nietzsche, tal vez debamos crear estrellas nuevas si las antiguas se apagan. En este diálogo entre pasado y porvenir, entre razón y vida, reside la belleza y el desafío de la ética en nuestro tiempo. Con espíritu crítico, compasión y honestidad intelectual, podremos seguir avanzando hacia una moral que honre la complejidad humana y responda a las exigencias y esperanzas de la humanidad contemporánea.